Separar al yo del sujeto consciente. Antes de mencionar el método práctico, mediante el cual el yo del Virya perdido es sacado de la conciencia y puesto en el Selbst, se hace necesario aclarar la diferencia entre conciencia referente y conciencia autorreferente. Como es sabido gracias a los fundamentos, la esfera de conciencia ha surgido, gracias a que la potencia espiritual ha accionado la mecánica álmica, es decir, la psique. Han sido dos factores entonces los que han intervenido en la aparición de la conciencia, por un lado, el potencial espiritual, y por el otro la mecánica álmica en sus parámetros. Refiriéndonos únicamente al potencial espiritual, es cuando este potencial se potencia a sí mismo, cuando solo sabe de sí mismo, cuando está autorreferenciado, es precisamente que es conciencia autorreferente. ¿Por qué autorreferente? Porque no necesita de un referente externo a él para saberse existente, el potencial mismo es su propio referente existencial. Ello es conciencia autorreferente. ¿Y qué es conciencia referente? Ello es la conciencia álmica, la conciencia de la psique. ¿Por qué referente? Porque para ella, su referente existencial es todo símbolo emergente que provenga desde la esfera de sombra y se haga consciente en la esfera de luz. Su referente existencial, no proviene de la propia experimentación de la conciencia como esencia, sino como un sujeto histórico, como un testigo presencial de un fenómeno totalmente ajeno a él, ajeno a su propia aparición. Ello es conciencia referente. Es cuando la conciencia autorreferente se desorienta, cuando pierde la referencia de sí misma, que al ser potencial puro, termina potenciando la mecánica álmica, convirtiéndose entonces en una conciencia referente. Ello es el nacimiento del yo perdido, ese yo del que se habla en los fundamentos, el que tiende a confundirse espontáneamente con el sujeto consciente, ese yo sustancial que es una hipóstasis del yo infinito, el yo del Virya perdido. Es a este yo al que el Virya perdido habrá de sacar de la conciencia y colocarlo en el Selbst. ¿Cuál es el método práctico para que el Virya perdido pueda sacar a ese yo de la conciencia? Es decir, para que pueda llevar a cabo su propia iniciación. El método práctico es la meditación orientada hacia el yo. Hay que aclarar que este tipo de meditación, no persigue expandir la conciencia, no es un viaje astral, no es una fe o creencia, tampoco es un razonamiento, es decir, no es ninguna representación mental. La meditación orientada hacia el yo no es preparar a la mente, sino acallarla por completo, evitando poner atención en todo símbolo emergente, pues ello representaría automáticamente poner sentido en el mundo y permanecer como conciencia referente. Es en este tipo de conciencia, que el yo permanece desorientado y solo brinda autonomía al paso. Ese yo es potencial atrapado mediante un sistema de inducción de potencia, el yo dualizado, potencial puesto a disposición del mundo por medio de la dualidad álmica. En la meditación orientada hacia el yo, el Virya perdido deberá, como ya se dijo, acallar la mente, hasta el punto en que sea solo consciente de la propia conciencia, deberá notar a la esencia que da fuerza a la conciencia referente, a la fuente potencial, y no al accionar de esa potencia, que lo dejaría como conciencia referente, es decir, deberá buscar ser solo conciencia autorreferente. Tal meditación, es solo uno de los 3 factores que el Virya perdido debe tomar en cuenta para su autoiniciación. Otro factor es la orientación que proporciona la gracia luciférica, ya que como se dice en los fundamentos, el Virya perdido que adopte una actitud graciosa luciférica, estará a un paso del Virya despierto. Y se dice a un paso, porque tal actitud, conforma la orientación del yo por medio de la ética noológica, la cual es llevada por el contacto trascendente radicado en la sangre pura del Virya, lo que le lleva, como es sabido por los fundamentos, a conducirse mediante actos de honor, es decir, mediante esta actitud, el Virya toma una postura que orientará a su yo en la dirección correcta, en dirección a la fuente misma de su propia ética, en dirección al origen. Ello mantendrá su orientación, evitando que la referencia a sí mismo se desvíe hacia las esferas de la psique, y el Virya caiga en una actitud lúdica o sacralizante. El tercer y último factor que el Virya perdido habrá de tomar en esta vía de liberación, lo constituye la hostilidad esencial. Es de creencia común, que la hostilidad es un mero odio hacia el mundo, pero hay que aclarar que el odio es una consecuencia álmica, es decir, cuando el Virya experimenta la hostilidad que le brinda su sangre pura, tal hostilidad es potencial puramente espiritual. Mas como el yo del Virya está referenciado hacia el alma, tal potencial es revestido por esta como odio, el alma entonces, actúa como un filtro que aprovecha la potencia del espíritu, y se sirve de ella para evolucionar poniendo sentido en el mundo.
pone en perspectiva la potencia del espíritu, la polariza, la hace entrar en una dualidad, transforma la potencia en energía evitando con ello que la potencia se potencie a sí misma. Reduciendo así al espíritu a un simple esclavo, un potenciador anónimo, y es así que ese potencial termina brindando fuerza a la realidad de Maya. Mas mediante la actitud graciosa, tal potencia no podrá ser revestida y aprovechada por el alma, por eso la forma de conducirse del Virya que haya tomado esta actitud, es una forma puramente espiritual. Quedando así el microcosmos, regido por los preceptos del espíritu, y no animado por la expresión energética demiúrgica llamada alma. Tanto la meditación orientada hacia el yo, como la actitud graciosa luciférica, evitarán que la potencia espiritual quede a disposición del alma, lo que se traduce en el Virya como despojarse de todo deseo material, evitar toda intención del alma puesta en poner sentido. Así cuando el Virya experimente la hostilidad esencial, esta al ser potencial puro, es decir una manifestación del espíritu, gracias a la autorreferencia que la meditación brinda, y a la orientación en dirección de su origen por parte de la actitud graciosa, podrá potenciarse lo suficiente, como para que el yo perdido pueda ser trasladado al Selbst por la propia potencia, la cual es el yo infinito mismo. Ello es el yo infinito recuperando el control del potencial desperdiciado en el alma. Recuperación que en la primera autoiniciación, a pesar de no ser permanente, sí habrá de establecer un contacto directo entre el yo perdido y el yo infinito, donde el referente existencial del Virya, de a poco y según su pureza de sangre, ya no será percibido en la conciencia referente, sino en la sangre misma, contacto que se hará permanente, dependiendo de la propia evocación del yo. Evocación que se da gracias a la actitud graciosa y se potencia gracias a la autorreferencia de la conciencia. La meditación orientada hacia el yo, llevará al Virya a evitar la conciencia referente, y experimentar una conciencia acausal, esencial, permaneciendo en potencial puro, orientado y hostil. Notemos que los tres factores que llevan al Virya perdido a su autoiniciación, son la autorreferencia, la orientación y la potencia, es decir, la meditación, la actitud graciosa luciférica y la hostilidad esencial. ¿Cómo es que el Virya perdido que practique este tipo de meditación, sabrá que la estará llevando de manera óptima? Esta meditación es del tipo pasiva, en una postura cómoda y a ojos cerrados, se debe evitar pensar incluso en el yo mismo, encontrar el yo autorreferente no es pensar en él, sino notar que se puede estar consciente, a pesar de no ser consciente de nada más que de la facultad de serlo. No es buscar sino notar, darse cuenta de que no se necesita tener un referente externo para notarse existente, es decir, permanecer en experimentación libre de sensaciones y representaciones. Es así que notando la conciencia autorreferente, se habrá de experimentar entrar en un espacio vacío, negro, libre de referencias espaciotemporales, un limbo donde el Virya permanecerá atento a su conciencia, y donde ésta se verá a sí misma. Esta meditación debe ser practicada por el Virya de manera regular, intentando siempre acceder a ese punto de vacío autorreferente, con el fin de que sea cada vez más fácil y rápido acceder a él. Es entonces que de acuerdo a la pureza de sangre del Virya, en la meditación llevada a la par de la actitud graciosa, éste comenzará a notar conscientemente en el espacio negro acausal, la aparición de un círculo energético, un aro del que emanan rayos de energía pura, energía no luminosa e incolora. Este podría aparecer de a poco en cada meditación, saliendo como desde detrás del punto de vista, que la conciencia da como espectador de tal espacio acausal, hasta colocarse directamente, enfrente del campo de visión del Virya autorreferenciado. O aparecer directamente enfrente a su campo de visión. Este círculo de energía será entonces el único referente espacial del Virya en ese instante, al cual notará de una manera clara, y el cual no es otra cosa que el símbolo del origen. Este habrá aparecido frente al Virya porque al haberse autorreferenciado, es decir, haber suprimido todo referente que brinda la psique, y haberse orientado en dirección al origen mediante las brunas noológicas en su sangre, gracias a su actitud graciosa, ha girado en dirección al origen. Tal giro, como se ve, no ha sido espacio-temporal sino estratégico, gracias al contacto carismático que su propia sangre le brinda con respecto al Paráclito. El Virya notará entonces, que tal aro energético, es tal y como lo describen los fundamentos, es decir, un elemento sémico de sustancia energética, un sol negro. El Virya que haya llegado hasta este punto, estará en condiciones de resolver el misterio del ángulo recto, ya que autorreferenciarse orientado por la sangre, representa estar frente a la fenestra infernalis, desde donde tal resolución podrá ser efectuada.
Lo que no significa tener que pensarlo o sentirlo, ya que en este punto todo referente psicológico ha quedado suprimido. El misterio del ángulo recto, es resuelto por el yo cuando se elige a sí mismo, cuando precisamente ha evitado todo aquello que el alma le presenta como referente de sí. Tal resolución no es una decisión del sujeto, sino la más pura experimentación del yo, la que resuelve la imposibilidad de permanecer en un yo emancipado, que da el camino bloqueado de frente en el tetrarquelabrelix. Mas el yo, al estar orientado según la ética noológica, según el yo infinito, cuenta con el control de su propia voluntad, la cual no es otra cosa que el vector del accionar de su propia potencia, es decir, el mismo, y que le da la posibilidad de elegirse. Hasta este punto el Viria orientado graciosamente y acallada su psique, se habrá colocado en la posición estratégica que le permitirá autoiniciarse, solo hará falta entonces el factor hostilidad, pues como se señala en los fundamentos, sin hostilidad no hay gnosis. Es sabido que la autoiniciación ocurre al Viria durante el estado onírico, en sueños, lo cual no es correcto. El Viria como Pasu, podrá estar efectivamente dormido, pero en realidad el momento de la autoiniciación, ocurre cuando tal espacio onírico se corta pero sin que el Pasu del Viria haya despertado, es decir, sin pasar a un estado de vigilia. Cuando se habla de despertar como Pasu, ello representa poner atención en la ilusión de Maya, quedar atrapado por el sentido que se pone en los fenómenos circundantes, solo que en esta ocasión, el Viria como sujeto consciente no verá el mundo porque estará autorreferenciado, despertará como Pasu pero lo que verá será solo su propia conciencia, su conciencia autorreferente. Para los efectos de llevar a cabo una autoiniciación, el Viria, deberá, como se dijo, experimentar hostilidad, solo que esta vez, tal hostilidad ya no es disuelta por el alma mediante una expresión, es decir, la potencia no será exoterizada, sino que gracias a la autorreferencia practicada en la meditación, se potenciará en sí misma, recuperando el potencial perdido. El yo perdido avanzará así en dirección a su fuente. El yo infinito, aunque seguirá potenciando la aparición de la esfera de conciencia, ya no quedará atrapado en ella, el yo perdido habrá de quedar orientado. Mas ello no representa aún una liberación total, ese yo orientado permanecerá fuera de la conciencia como foco de potencia volitiva, al que en los fundamentos se le nombra Selbst. Gracias a la orientación que la actitud graciosa brinda y que por estar en contacto con el Paráclito, la potencia es reforzada por la ayuda del incognoscible, es decir, por el Graal de Cristos Lucifer, tal hostilidad es, en su vector potencial, voluntad pura, voluntad espiritual, por ello la autoiniciación es un acto puramente volitivo. El Viria perdido como tal, por el momento solo podrá experimentar una hostilidad llevada como un odio, un hastío, un rechazo desde el sujeto mismo, lo cual no evita que ello sea potencial espiritual, solo hay que redirigir esa potencia. Por lo tanto el Viria debe permitir que tal odio fluya, pues el orientarle estratégicamente como potencial puro, será misión de la actitud graciosa luciférica y la meditación hacia el yo. Así podrá efectivamente, salir de la expresión energética llamada alma, atravesar el símbolo del origen y situarse en el punto estratégico ya mencionado, el llamado Selbst. ¿Cómo es que el Viria recuerda haberse autoiniciado si estaba en conciencia autorreferente? El Viria puede efectivamente recordar el evento como sujeto, ya que la conciencia autorreferente alcanzada en la meditación, solo ha evitado poner sentido, solo ha evitado, repetimos, mirar hacia la puesta de sentido, mas el sujeto histórico aún permanece atento, pero sin registrar los eventos que surgen desde la esfera de sombra. Lo que se habrá trasladado hacia el Selbst no es el sujeto consciente, sino el yo, el referente del sujeto que le da autonomía. La liberación no es liberarse como sujeto, sino liberarse del sujeto, lo cual no significa que el espíritu haya dejado de potenciar la aparición de la esfera de conciencia en la psique. Solo se ha rescatado al yo perdido, por lo tanto la conciencia aún está activa y habrá de registrar el evento de la autoiniciación. Para autoiniciarse, no necesariamente habrá de ser un pontífice el que revele el misterio del ángulo recto al Viria. Tal misterio solo es resuelto por el Viria, y he aquí el motivo por el cual se le llama autoiniciación, porque como ya se dijo, para resolver el misterio del ángulo recto, el Viria se elige a sí mismo, es decir, se aboca a su yo esencial, el cual ha encontrado gracias a la meditación y a la actitud graciosa. Elección que le ha llevado a situarse frente a la fenestra infernalis y desde ahí, al elegirse a sí mismo como potencia hostil volitiva autorreferenciada, logra el salto estratégico hacia el Selbst, lo que significa ocupar la plaza liberada, el centro de Odal. ¿Qué es lo que el Viria como sujeto atestigua de tal salto estratégico?
El virya como sujeto consciente histórico, permanecerá solo como espectador y percibirá haber atravesado el símbolo del origen, haber pasado a través del aro energético. No sin antes notar, tanto visual como acústicamente, una barrera energética, que se presenta como un zumbido que le envuelve, y que la mirada del virya nota como ruido visual, es decir, pequeños puntos de energía en constante movimiento, lo cual no es otra cosa que la expresión energética álmica. La cual será traspasada, y como ya se dijo, el virya pasará por el aro energético que es el símbolo del origen, ello significa que el yo perdido se ha trasladado al Selbst. Es entonces que el yo, al no estar en la esfera de conciencia, la tendencia a confundirse con el sujeto consciente habrá quedado anulada, y su referente existencial será el mismo, su propia esencia, recuperando por ende su voluntad, el yo insubstancial que será experimentación pura. Así, a pesar de que el virya vuelva a la puesta de sentido como sujeto consciente, su referente existencial ya no serán los símbolos emergentes desde la esfera de sombra. Debe tenerse en cuenta, que en la autoiniciación puede o no estar presente un pontífice, este no la concede, no hay nada que el pontífice aporte, que el yo del virya no reciba ya de las brunas increadas. El pontífice solo es un guía, y su orientación radica en la evocación de sí mismo, señala en sí mismo el camino que ha recorrido, mas el virya habrá de recorrer el propio, por ello la iniciación no se otorga ni se concede, el camino es tan exclusivo, al grado en que solo el yo esencial puede recorrerlo. El yo del virya será desde el instante de la autoiniciación, percibido en la sangre como potencial, experimentación existencial pura, y se hará más claro, es decir, el virya podrá evocar el recuerdo de su inmortalidad, por medio de la conciencia autorreferente, tal y como es llevada en la meditación, hasta el punto en que ya no sea necesaria una meditación formal, es decir, hasta que la conciencia autorreferente, sea accesible en todo momento de la vida del virya, y se torne permanente. Ello es la atención dividida, una evocación permanente que marca la diferencia consciente entre el yo y el sujeto, una conexión no interrumpida por la atención puesta en la ilusoria realidad. La evidente diferenciación entre conciencia referente y conciencia autorreferente. Factores que en un principio estuvieron confundidos, pero que ahora se van aclarando por sí mismos, es decir, a mayor evocación por autorreferencia mayor pureza de sangre, y a mayor pureza de sangre, mayor facultad de evocación por diferenciación consciente, lo que no es otra cosa que la intuición gnóstica del yo infinito. Es así como el virya, al establecer tal contacto, recibe la ayuda proporcionada a través del Paráclito, con lo cual evita los ciclos dramáticos y se orienta a sí mismo. Es este punto de contacto, el que el pontífice establece para orientarse y orientar, este no recorre el camino por el virya, solo lo señala en sí mismo. Ellos son las runas, el sendero trazado metafísicamente, donde éstas son resultado del camino recorrido por el yo en dirección al origen, y no guías proporcionadas por la comprensión del virya como sujeto. Es decir, es el yo el que las traza al recorrer el camino, y no el sujeto el que las debe entender pretendiendo recorrer tal camino. No es el sujeto el que brinda la comprensión de las runas al yo perdido. Este tipo de comprensión solo es lo que el sujeto conoce de esos símbolos, lo cual no lleva a una experimentación. Para el yo perdido, es inútil la comprensión que el sujeto consciente logre de las runas, pues ello ha sido captado desde el punto de vista que la psique brinda. Resulta absurdo que sea la psique en su comprensión referente, la que revele al yo perdido el camino hacia el origen. Es el sujeto el que entiende el porqué de las runas, luego de que el yo las ha trazado en su camino por experimentación pura y no antes. No es el sujeto el que debe entender las runas para que el yo lo haga, sino viceversa. Este medita y lee los textos gnósticos con la sangre expectante, pues es ella la que lo ha llevado a la búsqueda, es entonces que el texto es comprendido por el sujeto, pero notado en su verdad por la sangre, el texto ha evocado a la sangre en el virya, ésta se orienta, mas como se ve, la orientación no se ha llevado a cabo por la comprensión del virya como sujeto, sino como espíritu, en la sangre. En pocas palabras, el sujeto da el conocimiento a la conciencia autorreferente aún desorientada, este conocimiento no es la gnosis en sí, solo es el modo de encontrarla, lo cual solo puede hacer el yo.